Buenas tardes. Estamos en nuestra actividad de jueves minero del Instituto Girominas de Chile. Soy Patricio Carter, su gerente. El día de hoy tenemos invitado a don Juan Carlos Guajardo, a quien le damos la bienvenida, y vamos a hacer una pequeña reseña curricular de don Juan Carlos. Juan Carlos actualmente es fundador y director ejecutivo de la empresa Plus Mining. Dirigió el Centro de Estudio del Cobre y la Minería CESCO entre los años 2006 y 2014. Previamente fue director de estudio de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco. Trabajó como economista del Grupo Internacional de Estudios del Cobre. Juan Carlos es doctor en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid, España. Fue el mejor egresado a la carrera de Ingeniería Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, teniendo además un diploma de estudios avanzados en Economía de la Universidad Complutense de Madrid y en el Programa Internacional Avanzado de Minería y el Medio Ambiente de la Universidad de Luleå, Suecia. Respecto de la empresa Plus Mining, es una empresa consultora centrada en la minería, que ofrece servicios de información y análisis estratégico de la industria minera y de los mercados de materias primas, para apoyar la toma de decisiones, la gestión y el desarrollo de negocios de una amplia gama de empresas e instituciones. Los clientes de Plus Mining varían desde empresas directamente relacionadas con la minería hasta inversionistas potenciales que se interesan en conocer más en profundidad los aspectos fundamentales de la industria minera. La invitación de hoy y la presentación de don Juan Carlos lleva como título de su presentación: reflexión un poco más amplia sobre qué estrategia debería tener Chile ante el actual escenario que se plantea en el mundo, especialmente a través del desafío de los minerales críticos. Bienvenido, Juan Carlos, adelante. Muchas gracias, Patricio, por la presentación y bueno, por la invitación para compartir con ustedes en esta tarde, en un día importante, el día de la nacionalización del cobre, ¿no? Es un día que ciertamente tiene una gran trascendencia, eh, y por lo tanto es un gusto, un honor poder compartir algunas ideas sobre este tema. Bueno, el título lo habíamos acortado, Patricio, pero quedó la idea inicial, ¿no? Que es bastante larga, pero creo que es importante que esté de esa forma, porque efectivamente lo que yo quiero hacer hoy día es una reflexión más global, ¿ah? Quiero sacarlos un poquitito de los temas eminentemente mineros y quiero plantear una discusión un poco más a nivel estrategia, a nivel de tendencias globales y cómo de ahí llegamos a Chile. Porque muchas veces nos perdemos en el camino y creo que en Chile no vemos lo que tal vez es importante a nivel internacional y cómo eso lo deberíamos incorporar en nuestras decisiones. Eh, y voy a partir con algo que he dicho en otras oportunidades y que me parece que es muy importante. Creo que es algo de dominio público, pero no quisiera dejar de mencionarlo. Y es que estamos en presencia de un cambio geopolítico de marca mayor. El mundo controlado, dominado por una potencia, Estados Unidos, desde mediados del siglo XX, está dando paso a una nueva realidad. Y eso está teniendo muchas consecuencias. Eh, Estados Unidos, es famosa la intervención del señor Henry Kissinger de atraer a China hacia el redil de Estados Unidos de manera de contrapesar a la Unión Soviética en el momento en que la rivalidad entre estas dos superpotencias era lo más importante. De cierta manera lo estamos volviendo a ver ahora, ¿no? Vamos a volver a eso. Eh, pero China aprovechó muy bien esa circunstancia y se desarrolló de una manera muy potente, y con una gran autonomía, al punto que Estados Unidos hace algunos años se da cuenta de que este modelo donde China formaba parte de un esquema de globalización ya no era conveniente para sus intereses.
y por lo tanto lo convierte en un competidor estratégico. ¿Ah? Y esto tiene muchas implicancias, ¿no? Se habla mucho de la trampa de Tucídides, y creo que es conveniente recordarla. Tucídides es un historiador griego que, a la luz de las disputas entre las ciudades griegas, Atenas, Esparta, Tebas y otras, determinó o conceptualizó de que un poder dominante tiene un ciclo de existencia. ¿Ah? Y esos ciclos terminan cuando hay un retador en condiciones de superarlo. Yo creo que lo que estamos observando actualmente se ajusta a la trampa de Tucídides en cuanto a que China es un rival de envergadura para lo que ha sido el poder de Estados Unidos. Y estamos, por lo tanto, en un mundo que está en una multipolaridad y ya no en una hegemonía de Estados Unidos. Tenemos ciertamente China, pero también está Rusia, eh, eh, y hay otros poderes, India, otros poderes que van surgiendo. El momento actual es peligroso, y por una razón que creo que es importante mencionar, y es que creo que hay un desequilibrio militar en este minuto, que no sé si es suficientemente entendido, y es que Rusia y algunos de sus aliados dominan la tecnología de los misiles hipersónicos, ante lo cual el mundo occidental aún no tiene un contrapeso suficiente. Por lo tanto, ese desequilibrio me parece que es lo que alienta lo que hemos visto en Ucrania, y en otros lugares. Por lo tanto, ese es el mapa global en el cual estamos jugando este partido. Es muy importante porque los poderes mundiales se están reacomodando. Ahora, China ha sido trascendental eh, para, para el mercado del cobre. Desde que Deng Xiaoping introdujo las reformas en los años 80, China no paró de crecer, pero solamente a principios de los años 2000 logró tener un tamaño suficiente para impactar los mercados globales. Y ahí fue donde el precio del cobre se disparó a los niveles que a todos nos sorprendieron. Recuerdo anécdotas, en ese momento yo estaba en Cochilco, recuerdo anécdotas donde, donde estudios muy serios hablaban de que el precio del cobre nunca más iba a superar el dólar. De eso hablábamos a fines de los años 90 y ahora estamos pensando en que puede llegar a 6 o 7 dólares, ¿no? Entonces, el cambio que significó China a principios de los años 2000 ciertamente que fue tremendo. Pero eso se explicó porque China generó una revolución industrial. ¿Ah? La tuvo 200 años después que Inglaterra. ¿Ah? Y el consumo de materias primas ha sido simplemente extraordinario. Y la pregunta es si ahora, con todos estos cambios que estamos comentando, si ahora vamos a mantener, vamos a repetir o vamos a disminuir en lo que ha sido este rol estratégico de China. Y ahí vale la pena hacer algunas reflexiones. La primera es que el marco que describí al inicio, el marco de disputas políticas, creo que sí está afectando a la economía china. Porque al haber un cambio, al no ser bienvenida China para comercializar y para vender en el resto del mundo, hay un problema, se genera un problema de confianza en la economía china. Y por lo tanto, el consumo y la inversión ya no tienen la misma fuerza que tenían anteriormente. Y ese es un elemento que hay que saber entender. ¿Qué ha hecho China ante esta situación? Ha sido cauta. Por un lado, este problema de confianza se le transmitió al mercado inmobiliario, que eso es lo que está, digamos, frenando, básicamente porque las restricciones que hay para los ciudadanos chinos en términos de inversiones hacía que la mayoría de los ciudadanos que querían invertir lo hacían en el mercado inmobiliario. Y eso es lo que generó esta exuberancia en el mercado inmobiliario. Al haber un problema de confianza, por lo que yo decía, eso se ha ido enfriando y es en este momento un problema que tiene la economía china. Pero por el otro lado, y aquí voy entrando en materia de nuestra minería y los metales, la parte industrial se mantiene a todo vapor. O sea, la industria china sigue a todo vapor. Y cuando digo la industria china, me refiero tanto a la industria tradicional como a la industria ligada a la nueva economía, a las nuevas energías. China es líder en energía solar, energía eólica,
en autos eléctricos, en baterías, y por lo tanto, cuando tiene todo este aparato industrial a toda velocidad, ciertamente que empezamos a ver algunos efectos, incluso en nuestro país. Eh, el exceso de inventarios de acero debido a la crisis inmobiliaria en China ha generado sobrestock y esos precios más bajos se han ido transmitiendo al resto del mundo y lo hemos visto en lo que ha pasado con el problema de Huachipato. No significa que China haga dumping, significa que hay una situación de mercado puntual que está explicando esa situación. Eh, por lo tanto, China es una economía de dos motores y hay un liderazgo en la transición energética. Y este dato es muy importante. Es muy importante porque ser líder de las industrias del futuro determina quién puede probablemente ser el líder de la economía mundial. Estados Unidos lideró la industria automotriz en el siglo XX y eso le permitió ser el campeón de la economía mundial por muchas décadas. ¿Qué pasa si China es el que domina la industria automotriz eléctrica? Yo creo que esa es la batalla, una de las batallas que estamos viendo. También la estamos viendo a nivel de tecnologías de comunicaciones, etcétera, pero creo que el ejemplo del auto me parece muy relevante. Por lo tanto, después de toda esta larga introducción, y les agradezco la paciencia, lo que podemos decir es que si tenemos un conflicto de esta magnitud, donde se está jugando el liderazgo mundial y donde finalmente el control de la nueva economía es clave, los minerales, los metales que sustentan esta industria, ciertamente son un campo de batalla, un campo de juego para estos grandes poderes. Y eso es lo que voy a tratar de desarrollar un poquito más en los siguientes minutos. No puedo dejar mencionar, creo que ya lo toqué, pero está en mi pauta, de que estos periodos de transiciones de poder generan fricciones muy relevantes. Y estos periodos son peligrosos, ¿no? Tanto por el tema militar que ya mencioné, este desequilibrio armamentístico, pero también me parece que no podemos olvidar de que el mundo tiene un nivel de endeudamiento extremadamente alto. Hay un nivel de deuda muy elevado y no sé si existen capacidades para procesar ese nivel de endeudamiento de una manera sustentable. Creo que hay un riesgo importante que entender. Por lo tanto, este mundo que transiciona desde el punto de vista de la geopolítica mundial, este mundo que transiciona desde el punto de vista de las energías, pasamos de la era fósil a la era de las energías limpias, tiene por supuesto un impacto muy importante. Algunos dicen que se va a acabar, que el crecimiento, digamos, está limitado, digamos, en estas transiciones, no van a generar tanta demanda de cobre, por ejemplo. Yo tengo un dato aquí que me parece importante compartir, y es que hacia el año 2050, el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades. Lo que eso significa en materia de consumo de materiales, en consumo de energía, es tremendo, ¿no? Por lo tanto, si bien hemos visto ya un gran crecimiento de esta transición rural-urbana, aún hay un espacio importante en varios países, entre ellos China, todavía tiene un espacio importante para crecer. Hay otra transición que me parece relevante mencionar en este momento de cambios que estamos experimentando, y es la transición digital. Algunos dirán, bueno, pero eso no implica o no impacta en el consumo de metales. Y la verdad que no es así, porque todo lo que significa la inteligencia artificial y sus derivados sí tiene importancia en el consumo de metales. ¿Cómo verán ustedes? Bueno, la digitalización genera mucho más volumen de circulación de información y eso requiere redes, interconexión. Los data centers son moles de gran cantidad de consumo de metales y que además necesitan enfriamiento, donde también el tema de la electricidad pasa a ser muy importante. Entonces, por donde lo miremos, el tema de las transiciones está jugando a favor de alguno de los metales, ¿no? Y hay otra transición, la voy a dejar enunciada por ahora, y es que al haber
desarrollado todas las tecnologías redes sociales, hace que la actividad minera esté mucho más expuesta. Por lo tanto, desarrollar minería también es un desafío también mayor, ¿no? Por lo tanto, hay muchas transiciones que me parece muy relevante mencionar. Ahora, ¿cómo específicamente los minerales van a entrar en esta ecuación general que yo estoy describiendo? La definición de minerales críticos habla por sí sola. Eh, Creo que la mayoría de los que estamos en esta sala, incluso los más veteranos, podremos decir de que, bueno, minerales críticos tal vez era un concepto que se utilizaba en los años 60, 70 como minerales estratégicos por razones militares, ¿no? Pero ahora hay un concepto distinto, hay una valorización que está ligada a toda la descripción que he hecho asociado al tema estratégico. Me acuerdo del United States Geological Survey, que era el único que proveía estadísticas globales en algún momento, y ahí uno podía ver los stocks que tenían reservados Estados Unidos. Tenía stocks de una serie de minerales, de metales, por razones militares principalmente. Cuando cayó el muro de Berlín, dejaron de tener stocks. Y ahora, en los últimos años, están volviendo a tener esta práctica y yo creo que habla por sí solo. Por supuesto, el otro elemento que es importante cuando hablamos de minerales críticos es propiamente el militar. Los nuevos armamentos, y ahí las tierras raras son probablemente el caso más importante, los nuevos armamentos cada vez dependen más de estos minerales para ganar las batallas, ¿no? Por lo tanto, es un factor también donde juegan un rol trascendental. Miraba, eh, miraba el otro día un estudio del Banco Mundial, porque cuando hablamos de minerales críticos, ¿qué entendemos por esto? Pues, ¿son todos? No, no son todos. Hay ganadores y perdedores en esta historia. ¿Ah? Y eso también es relevante, sobre todo si pensamos en un país como Chile, porque tenemos que mirarnos y decir, bueno, ¿dónde están nuestras fortalezas y nuestras debilidades? Bueno, y el Banco Mundial hizo una caracterización, dijo, mira, hay 10 dimensiones donde, que son claves para que haya una transición exitosa desde el punto de vista energético. Y después dijo, bueno, voy a listar los minerales y voy a decir dónde estos minerales son importantes para cada una de estas 10 dimensiones. Y bueno, y el resultado que me pareció muy interesante es que el único metal que es relevante en las 10 dimensiones es el cobre. Por lo tanto, cuando vemos este interés por el cobre a nivel mundial, cuando vemos a BHP tratando de comprar Anglo American, cuando vemos todo eso, lo que está detrás es que la apuesta más segura para la transición energética, para participar en esto, es el cobre. Ustedes me dirán, bueno, el litio. Bueno, nuestro amigo litio ciertamente que también juega un rol, pero yo les voy a decir que el litio, y aquí lo tengo acá, el litio marca solo en una de las 10 casillas que el Banco Mundial determinó como la más importante. Se sorprenderían si yo les dijera que el molibdeno aparece en 8 de las 10 casillas. ¿No? El níquel marca 9 de 10. El níquel es, yo diría, el segundo más importante en esta transición. Y así, hay elementos que nos permiten saber dónde está la relevancia de los minerales estratégicos en el mundo y ciertamente el cobre juega un rol muy trascendental. ¿Mm? Otra manera de ver esto, y aquí sí que voy a entrar en en el mensaje que quiero dejar instalado, es que ante esta situación los países gradualmente han ido definiendo sus prioridades estratégicas. Desde el año 2020, aquí les voy a decir una selección de países. Sudáfrica en el año 2020, Canadá en el año 2021, Australia en el año 2022, perdón, Canadá y el Reino Unido en el 2021, Australia en el 2022, y luego la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y la India, en el 2023, han definido una lista de minerales críticos. Es decir, tienen una clara priorización de qué es importante para ellos en este marco de los minerales críticos.
Eh, y yo les puedo decir que viendo las priorizaciones que han hecho estos países, ¿dónde Chile podría tener una importancia superior? Por supuesto en el cobre, no hace falta decirlo. También, por supuesto, en el litio, eso no es sorpresa, pero también en el molibdeno. El molibdeno es importante para Canadá, es importante para Japón, Corea del Sur y la India. Las tierras raras, importante para todos los países. Cobalto y renio. Esos son minerales definidos por la mayoría de estos países como grandes prioridades en este juego importante de los minerales críticos. Ahora bien, ¿es posible decir que estas estrategias de minerales críticos son homogéneas o aquí hay diferentes variantes? Y aquí creo que voy a entrar sí en materia de cómo estoy viendo yo la situación de Chile. Y la verdad es que uno ve diferentes estrategias. Primero, están los países consumidores, los países que dependen en sus tecnologías de los minerales críticos. Y ahí están las superpotencias, por supuesto, Reino Unido, más Reino Unido, Japón, Corea, países industrializados. Luego tenemos países como Canadá y Australia, que son países mineros, ojo, pero ellos tienen definida su lista de prioridades y tienen su estrategia de minerales críticos. Y después viene un grupo de países que me parece que han tomado un camino distinto, que más bien han adoptado unas posiciones que podríamos definir como de nacionalismo de los recursos naturales. Es decir, bueno, yo tengo los recursos, pero como tengo los recursos, me voy a dejar poquito querer, ¿ah? Y en vez de buscar una priorización y desarrollar esta industria, han preferido más bien un enfoque, ¿cómo describirlo? Más bien de transaccional respecto de estos recursos. Los tengo, los administro de forma de que, como yo sé que te importan a ti, voy a hacer, digamos, que el control de estos recursos sea lo más importante, más que la disponibilidad del recurso. Y ahí tenemos varios ejemplos. Indonesia, por ejemplo, un país que ha tomado este camino. Eh, yo creo que Chile también ha ido más bien por este camino. Eh, Estoy anticipando un poco mis conclusiones, pero creo que ha ido más bien por ahí. Eh, y entonces hay diferentes opciones y diferentes caminos. No es uniforme la forma en que los países obviamente enfocan esto. Vale la pena también mencionar que hay nuevos jugadores en este partido. No solamente estamos hablando aquí de países, también tenemos que considerar que hay empresas, por ejemplo, automotrices como Stellantis, empresa líder en fabricación de autos, que ha tomado posición en proyectos mineros, de forma de integrarse en la cadena de producción. Y luego tenemos los países árabes que por razones tal vez distintas, tratando de diversificar su economía de los hidrocarburos, han decidido convertirse en un centro de procesamiento de minerales y están activamente invirtiendo en todo el mundo. Por lo tanto, este juego es más complejo aún de lo que estábamos mencionando. Hay más jugadores que están en este tema. Esto se materializa incluso en restricciones que se están imponiendo en la práctica a inversionistas. Esto no son solamente juegos en el aire. Déjeme darle el ejemplo de Canadá. Canadá bloqueó la venta del proyecto Warintza en Ecuador a una empresa china, a Zijin. O sea, aquí hay claramente definiciones muy claras. ¿Para qué les digo lo que ha pasado en Australia? ¿No? Hay muchos ejemplos similares en esa línea. Entonces, en resumen, desde el punto de vista de los grandes poderes industriales, tenemos Estados Unidos, que intenta utilizar todavía su poder político. Déjenme darles un ejemplo, la visita de la señora Yellen al Salar de Atacama, ¿no les llamó la atención? Al poco tiempo, Albemarle obtuvo una extensión de la cuota de procesamiento de litio en el Salar de Atacama. La Unión Europea
intenta utilizar sus lazos culturales y políticos heredados de la colonización en África y en América Latina, pero lo hace de un punto de vista muy político, ¿eh? Y con acuerdos muy generales, y me da la impresión de que están un poco rezagados respecto de avanzar en acuerdos con países productores. Y luego vamos a China, y en China, ¿qué es lo que vemos? Dinero. China ha puesto plata, China pone plata, y eso es muy tentador para países que están más atrás. Luego tenemos Japón y Corea, que yo creo que tienen estrategias similares a la de China, con dinero, con inversión, aunque de una manera distinta. Por lo tanto, ahí está desarrollándose, mientras hablamos, está desarrollándose esta carrera por los minerales críticos, mientras los países productores deben, en mi opinión, tener responsablemente una respuesta. Y es ahí donde yo creo que Chile no tiene una claridad estratégica para responder a este juego que se está desenvolviendo. Ya me estoy anticipando las conclusiones también para ir terminando mi presentación, ¿no? Eh, eh, bueno, una idea que tal vez sería bueno tocar es el tema de la velocidad con que se está produciendo la transición energética. ¿Por qué? Porque hasta hace un par de años estábamos todos convencidos de que la penetración del auto eléctrico iba a ocurrir en una cosa de pocos años. Pero hemos visto que eso no está ocurriendo. Y no está ocurriendo, me parece que por dos razones. Una, me parece que por un nuevo ejemplo de lo que describí. China es el principal productor de autos eléctricos competitivos en el mundo, baratos y buenos. Yo he andado, me ha tocado andar en algunos autos eléctricos chinos y les digo, son buenísimos. Eh, pero por la disputa de poder que les mencioné antes, Estados Unidos y Europa están imponiendo restricciones arancelarias que van a encarecer los autos eléctricos en el mundo occidental y por lo tanto van a frenar la penetración del auto eléctrico. Esa es una alerta que hay que tomar en consideración. Y la segunda es política. Estamos viendo cómo en Europa los gobiernos de derecha, el señor Trump en Estados Unidos también, no son tan amigos de las políticas, vamos a decir, ligadas a ambientales, ¿no? Priorizan otros aspectos. Y me parece que eso también puede convertirse en un freno. No digo que va a descarrilar este camino, que yo creo que es inevitable, pero creo que va a haber alguna ralentización de ese camino. Las compañías mineras creo que han estado muy lentas para entender estas tendencias. Las compañías mineras no tienen una cartera de proyectos suficientemente atractivo para dar cuenta de la mayor demanda. Eso es parte de las expectativas positivas que se hablan para el cobre y para otros minerales. Y eso explica la ola de fusiones y adquisiciones que se está empezando a producir. Glencore trató de comprar Teck, BHP trató de comprar Anglo. Estamos en eso y yo creo que esa es una carrera que no tiene fin, porque las más grandes, ante la falta de crecimiento, van a querer comprar otras empresas de forma tal de mostrar de que tienen potencial de crecimiento, que no fueron capaces de desarrollar orgánicamente, por lo tanto lo van a tratar de comprar de otras empresas. Así que creo que estamos en ese camino y va a ser muy difícil que se detenga. Va a ser muy interesante ver cómo las empresas mineras juegan este juego geopolítico. Y creo que es interesante, en el caso de Chile, va a ser muy importante ver si las empresas van a mantener su priorización en Chile o van a estar abiertas en América Latina a hacer inversiones en otros países, principalmente en Argentina, donde hay varios proyectos y donde no hay una tradición minera de cobre importante. Yo creo que ese va a ser un elemento clave a observar en las estrategias que las empresas van a adoptar ante la falta de proyectos en el mundo. Otro aspecto importante que creo que desde el punto de vista de las compañías que va a ser relevante es que creo que se van a tener que acelerar las innovaciones tecnológicas. La explotación de recursos de baja ley o minerales cada vez más complejos, me parece que va a tener que abrirse, las empresas van a tener que abrirse a mayor posibilidades de pruebas de nuevas tecnologías que permitan aumentar la producción y de una manera sustentable. Creo que también tenemos que estar muy atentos a la sustitución. De eso hemos hablado poco. En China
me consta que están tratando de desarrollar tecnologías de sustitución de cables de cobre por alambres con algún tipo de aleación. Eso podría ser bastante complejo, no nos podemos descuidar en ese plano. Y el último tema que me parece importante mencionar desde el punto de vista de la oferta es la infraestructura. Eh, Muchos proyectos se pueden viabilizar con desarrollo de infraestructura y no lo podemos dejar de lado. Eh, Esta semana en Perú anunciaron una política de desarrollo ferroviario que podría efectivamente viabilizar algunos complejos de proyectos en el norte y en el sur del país. Creo que hay que estar atentos a ese tipo de cosas y me parece que en Chile no estamos tan preocupados de priorizarnos en ese tema. Por lo tanto, y agradeciéndoles mucho su paciencia para lo que fue esta exposición, eh, concluyo que hay un momento de desafíos y de oportunidades tremendo, como probablemente no ha habido en muchísimas décadas, pero para eso hay que jugar con inteligencia. Y parte de la inteligencia, en mi opinión, es que como país definamos que los minerales críticos son muy relevantes, que ofrecen una oportunidad para el país y que lo mejor sería que nos dedicáramos a ver cómo aumentar la producción de manera sustentable. Eso nos va a permitir jugar un rol muy trascendente en el mapa mundial. Recordemos que somos un país pequeño. Y nos va a dar un peso importante en esto. Si no lo hacemos, vamos a quedar como una veleta al viento. No vamos a saber qué hacer cuando vengan los chinos, cuando vengan los europeos, cuando vengan los estadounidenses, los japoneses, los coreanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser los lineamientos? ¿Vamos a desairarlos permanentemente? Eh, Creo que hay que ser inteligente en la forma en que jugamos este partido. Tenemos un rol que jugar, pero hay que definir una estrategia, hay que priorizar y hay que trabajar duro para aprovecharlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Eh, es el momento este de comentarios y consultas de nuestros asistentes, tanto presenciales como telemáticos. Agradecería que las consultas a la persona que las hace de su nombre, por favor. Sí, muchas gracias, don Juan Carlos. Eh, Mi nombre es Irán Meri. Eh, Tengo varias preguntas con respecto al tema de geopolítico, que es un hecho, eh, ¿cierto? El tema estratégico. Eh, el tema fundamentalmente de la simetría o de la cadena de valor, porque siempre nosotros somos extractivistas, pero no generamos valor añadido y bueno, vendemos concentrados y la mayoría los funden en China o en otras partes. Entonces, en ese sentido, ¿cómo agregarle valor teniendo más fundición acá en Chile o teniendo otros procesos que le den valor a la materia prima, al insumo cobre? Y así como los otros productos, ¿cierto? Qué sé yo, en el litio mismo, cómo generar batería. Si la clave es el almacenamiento en lo que es la electromovilidad o la parte de vehículos eléctricos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo generar valor? Y, y reforzar el concepto estratégico que tiene Porter, por ejemplo, que en el futuro las competencias se van a distinguir entre la fortaleza de las cadenas de valor, cadena de suministro, cadena de supply chain, más que fabricar por fabricar, o ser un elemento extractivista y no tener una visión estratégica. Eso me gustaría tener claro. Y el otro, me gustaría una opinión de usted, porque yo veo que Corfo, yo espero mucho de Corfo. De hecho, ayer creo que impulsó con un nuevo incentivo el encaminamiento productivo para el hidrógeno verde y otro para fortalecer el tema de la hoja de ruta del hidrógeno. Bueno, aquí está el doctor que puede explayarse un poco más, pero realmente está como bastante eh, interesante, pero eso que no sea solo para la academia, sino que también para el territorio local.
donde están las demandas y está las posibilidades de enraizar o ser algo traccionante con respecto a nivel de las demandas reales. Eso, por ejemplo, Walmart, no sé si lo ubican acá en Chile, LTS, un centro de distribución enorme que tiene a través de las grúas a horquilla, la cambió con pilas de combustión, haciendo pruebas también con respecto a al aumento de productividad. Como, por ejemplo, el INCH u otras instituciones, cierto que son transversales y son de importancia, puede contribuir a ese despegue. ¿Mm? Que con mayor valor agregado generar cadenas de valor más fuertes. ¿Mm? Sí, voy a empezar a contestarte porque con todas las preguntas que me estáis haciendo, a ver si me acuerdo de todo, ¿eh? Voy a tratar de recordar. A ver, mira, creo que lo que planteas de las cadenas de valor, me parece que voy a partir por ahí porque creo que por ahí hay una vinculación muy directa a lo que yo estaba explicando, en el sentido de que la multipolaridad va a hacer de que las cadenas de suministro cobren cada vez más importancia y van a estar diseñadas o dirigidas ya no solo por un factor económico, sino que también van a haber otros elementos que van a ser políticos. Por lo tanto, en este momento también hay, a través de la diversificación, relocalización, nearshoring en México, por ejemplo. El norte de México está en un boom extraordinario por este tema. Las cadenas pasan a jugar un rol importante. Ahora, no sé si eso va a ser más eficiente las cadenas en el mundo, pero ciertamente que ahí hay oportunidades si es que se sabe jugar bien el partido, ¿no? Si uno entiende que hay intereses que están cambiando, de que ya el comercio libre global no va a fluir de la misma forma, si uno entiende eso, podría eventualmente aprovecharlo de alguna manera, ¿eh? Doy el caso de México porque es muy obvio, pero en el caso de nuestro país yo creo que es más difícil porque estamos en una posición geográfica distinta, ¿no? Habría que pensar bien cuál podría ser nuestro rol en esa redistribución de cadenas logísticas que tú estás mencionando. Otro punto que me parece muy importante en lo que tú planteas es que la discusión del valor agregado, ¿no? Es una discusión que nos ha acompañado por mucho tiempo. Y mira, yo quiero hacer una reflexión y la quiero hacer con el máximo de los respetos, porque yo sé que a veces estas reflexiones que yo hago no son tan populares, por decirlo así, ¿eh? Pero yo me he preguntado y leí la historia de lo que fue la época de los 60, 70, donde se intentó hacer un proceso de diversificación productivo a través de sustitución de importaciones. Y una de las cosas más importantes que me quedaron a mí de eso fue que siempre íbamos un poco detrás de lo que ocurría en el mundo. Déjame dar un ejemplo. Por ejemplo, baterías de litio, ¿no? ¿Qué pasa si intentamos producir baterías de litio en Chile? Bueno, lo primero que va a pasar es que esto es un mercado, por lo tanto, los países que ya producen baterías de litio no van a estar muy contentos con que haya más competencia. Por lo tanto, no es cosa de llegar y decir, bueno, yo tengo litio y hago batería y bueno, me las tienen que comprar. Hay que ser competitivo. ¿Ah? Entonces, ese es el primer elemento que tenemos que estudiar muy bien. ¿Ah? Tenemos que realmente, si vamos a decidir avanzar en ese camino, tenemos que realmente estar convencidos de cómo vamos a ser competitivos. La materia prima no siempre es el elemento más determinante en el costo, ¿no? Incluso las baterías de litio es un porcentaje relativamente pequeño. Por lo tanto, esa es la primera cuestión, ¿eh? Y lo segundo, como decía, probablemente si nos lanzamos a las baterías, supongamos que somos competitivos, llegamos a la manufactura, pero los países que ya producían van a buscar cómo diferenciarse y cómo ser más competitivos. Entonces, lograr hacer un catch-up, ¿eh? Alcanzar a los que están en la vanguardia de estos productos que nos interesa producir, es un ejercicio sumamente complejo.
Es un ejercicio sumamente complejo y no alcanza necesariamente con la materia prima. La materia prima es, por supuesto, importante, pero lamentablemente la materia prima en muchos casos está disponible en diferentes lados. No tenemos tanto poder como para poder utilizarla y convertirla en una ventaja competitiva, ¿no? Entonces, creo que esos puntos hay que tomarlos muy en cuenta para abordar estas discusiones. Yo creo, mirando la misma idea, pero desde el otro lado, siempre pienso en el ejemplo de Australia, ¿eh? Y yo viví los 2 últimos años allá. Me interesaba mucho precisamente ver cómo lo hacían. Pero los australianos son uno de los países más ricos del mundo, la mejor calidad de vida y producen minería. Son tan mineros como nosotros. Y fíjate que una de las cosas que he notado es que ellos son muy competitivos, más que en una cadena, vamos a decir, vertical, son competitivos en un encadenamiento más horizontal. ¿Ah? En muchos productos y servicios mineros ellos son muy competitivos y al final terminan llegando acá. ¿Ah? Lo mismo en Canadá, por ejemplo. Mirá hoy día las estadísticas para esta presentación, mirá cuáles son los países más mineros del mundo. Perdón. Y bueno, está China primero, Estados Unidos, Rusia, bueno, los gigantes, ¿no? Chile aparecía quinto y Canadá era sexto, séptimo. Pero Canadá tiene la industria financiera de la minería más desarrollada del mundo. O sea, cada vez que necesitamos financiar proyectos, sobre todo en etapas tempranas, hay que ir a Canadá. Porque lograron generar un ecosistema de conocimiento que les genera, y es una industria, la industria financiera de la minería, yo diría que es casi más importante que la minera propiamente tal. Entonces, creo que en nuestro país tenemos que poner tal vez el énfasis en ese segmento, porque ahí hay menos competencia. Ahí hay menos competencia y además los problemas los tenemos acá, los tenemos que resolver acá. O sea, cuando hay un problema en una mina, las soluciones que podamos encontrar para ese tipo de cuestiones, bueno, son made in Chile. ¿Ah? Y probablemente puedan tener aplicaciones en otros lugares. El otro día estaba hablando con unas personas en la península ibérica. Y la península ibérica no lo crean, están desarrollando minería. ¿Por qué? Porque, bueno, se dieron cuenta que necesitaban minería. Por muchos años la miraban a huevo y les ponían problemas, y ahora no, ahora le están poniendo. Pero resulta que en la península ibérica tienen muchos problemas de minerales complejos y están empezando a llamar para acá. Y yo creo que ahí hay oportunidades de valor agregado sumamente relevantes. Entonces, yo creo que ampliaría la mirada a considerar dónde efectivamente podemos ser competitivos y ahí pondría tal vez más energía para ese camino. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos una pregunta telemática de don Gerardo Alvear. Bienvenido, Gerardo. Saludos. Gracias. Gracias por la presentación. Tengo un par de preguntas y alcance. La primera es que, si bien es cierto, se usa la palabra minerales críticos, yo creo que la palabra más acertada es metales críticos, porque no podemos hacer nada con minerales, pero podemos hacer mucho con metales. Y cuando se haga esta distinción es porque es importante, porque se olvida un elemento fundamental, que es la educación y la necesidad de tener conocimiento para transformar esos minerales en metales. Lo que necesita el mundo son metales y no minerales. Yo sé que este es un tema más, digamos, filosófico, si lo queramos decir, pero es muy importante porque eso conlleva el desarrollo de investigación aplicada y fundamental y el desarrollo de la educación y la necesidad de contar con talentos que hagan la transformación necesaria del mineral en ese metal que realmente se necesita en ese auto eléctrico. Me gustaría saber su opinión de eso, el primer punto. El segundo punto que tiene relación con los ecosistemas. El gran problema de Chile es que tenemos que saber qué elemento del ecosistema de producción somos y buscar la oportunidad, como usted dice, cómo encajar en ese ecosistema que involucra extracción, procesamiento, aplicación y uso de estos metales críticos. Gracias. Bueno,
Gracias, Gerardo, por la intervención. Sí, bueno, yo utilicé la palabra minerales críticos porque está en todos lados, ¿verdad? La verdad que si uno mira la literatura, yo te diría el 99% habla de minerales críticos, así que me dejé llevar un poco por la nomenclatura popular. Em, pero claro, efectivamente, los minerales por sí solos no resuelven los problemas del que estamos hablando acá, así que tenemos que llegar al siguiente peldaño, ¿no? Eh, y ahí, bueno, yo estaba, al final de la pregunta anterior, estaba hablando de un caso de hidrometalurgia, ¿no? Que me parece que es un campo interesante a explorar con más fuerza. Siempre lo he mirado con mucha atención, no solamente por los aspectos económicos que involucra, también hay algunos aspectos ambientales que podrían hacerlo relevante, ¿no? Eh, Así que solo concordar con eso, con las precisiones que me hace y con la relevancia efectivamente de saber dar el paso siguiente desde minerales a metales. Ujú. Ok. Don Erwin Plet, por favor. ¿El micrófono? ¿Lo tiene usted? Sí, ya, ok, muchas gracias. Un minuto, un minuto. Muchísimas gracias por la presentación, Juan Carlos, muy interesante. Quiero recordar, me tocó hace no mucho ver las inversiones que se hacen. Entonces, estaba mirando los proyectos que están en la zona minera, ¿no es cierto? Antofagasta y Tarapacá, y con gran sorpresa mía, zonas que siempre hemos definido como mineras, las inversiones más grandes son en energía. Sí. Es realmente impresionante. ¿Y si dónde estamos en este país? Que en una zona, me estoy hablando de Antofagasta y Tarapacá, las inversiones son en energías, ¿ya? Y no en minería. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Yo creo que sí, de tu presentación está claro de que hay tremendas inversiones ahí y tenemos una oportunidad única en este país, ¿no es cierto?, también ser exportadores de energía, lo que nunca hemos hecho, ¿no? Nosotros importamos nuestros combustibles fósiles, la minería es muy importante en eso, se come un tercio del diésel en este país y de las emisiones, ¿para qué hablar? Entonces creo que hay una muy buena convergencia en eso, en lo que podemos hacer acá, y me tenía que recién probablemente sonreír un poco del valor agregado. Yo creo que eso es una ilusión que está dando vuelta en este país, el famoso valor agregado, algo que nuestro hermano boliviano Morales dijo: yo voy a hacer valor agregado con el litio, ¿no es cierto? Se han gastado $1.000 millones y han exportado exactamente cero. ¿No es cierto? Eso que hasta autos eléctricos querían hacer. Eso es una volada, porque creo que hay que repetir eso. En una batería de litio, el litio es el 4% del valor. O sea, yo puedo regalar el litio acá igual, es el 96% que tengo que traer de afuera. Entonces, ojo con eso, porque estas cosas se hacen donde están los consumidores. Las baterías no las van a poner acá. Lo vi en México, acabas de decir tú lo de nearshoring, es un tremendo negocio para México hacer esa manufactura. Y tienen un grave problema de que el gobierno central no quiere las renovables, porque dependen del sindicato del petróleo y sin embargo Baja California tiene que vender a California y ellos quieren toda energía verde. Imagínate el problema que tienen si tu estado federal no te ayuda en las renovables y sin embargo el cliente que quiere el nearshoring sí lo necesita. Hay harto que hacer ahí y es interesante el poder transformarlo, nosotros poder tener un cobre verde, yo creo que sí tiene un valor agregado, porque si me compro un Tesla de $150.000, ¿cómo no voy a pagar un poquito más por los 60 kilos de cobre que tengo adentro? Y sin embargo, no se ve ese valor agregado. ¿Por qué tenemos que todavía no hay un valor en que nosotros cambiemos nuestra minería, hagamos algo más decente, veamos lo que se está haciendo en la Universidad de Concepción, ¿no es cierto? Vilkomirski tiene una tecnología que tenemos que avanzar, pero es con cero escoria. O sea, imagínate la gracia que tiene poder hacer
una fundición, ¿no es cierto?, o toda la extracción sin tener escoria, o sea, sacarle cada uno de los minerales y tenerlos en un montoncito separado en vez de tener un montón de basura. Yo creo que en Chile estamos avanzando, podemos avanzar en eso, entonces, ¿en qué le ponemos plata? ¿No es cierto? ¿Cómo no vamos a ser capaces de una tecnología chilena como se está haciendo en la Universidad de Concepción? Y le faltan los 10 millones de dólares para la planta piloto y no la encontramos. Y Codelco se gasta, ¿no es cierto?, 230 millones de dólares en comprar un fantasma del litio. ¿Ah? En eso estamos. ¿Cómo nos sinceramos en que hagamos algo decente, algo que sí nos podemos distinguir y no copiar baterías que los otros, como tú dices, están 10 años adelante? Y ni a palos vamos a lograr hacer baterías que son carísimas, llevarlas a los centros de consumo que están en el hemisferio norte. ¿Qué podemos hacer en este país para dar esas cosas donde sí tenemos ventajas, como los australianos tienen otras ventajas? Bueno, creo que tu pregunta venía con bastante respuesta, vamos a decir, pero mira, yo creo que efectivamente una de las cosas que sí podemos hacer en Chile es abrir más espacio a probar nuevas tecnologías. Yo creo que ahí tenemos un cuello de botella que simplemente es un freno cultural, por decirlo de alguna manera, falta de visión tal vez. Y ahí yo creo que deberíamos hacer más, ¿ah? Mucho más. Este país con todos los activos mineros que tiene, podría tener algunos centros de pilotaje. Bueno, hay algunos, ¿no?, que están partiendo, pero deberíamos tener mucho más de eso y apoyar ese tipo de cuestiones. El lado positivo que veo es que la estrechez de la producción, yo creo que va a forzar a que haya más apertura a probar nuevas cosas, ¿ah? Yo creo que estoy convencido de que eso se va a terminar produciendo, ¿ah? Pero claramente que ayudaría si hubiera, y ahí yo creo que, yo creo que efectivamente algunos organismos del Estado podrían jugar ese rol de catalizadores de experimentación de algunas tecnologías nuevas. Esa sería mi apreciación. Muchas gracias. Dame un segundito, es que está don Rolf Fiebig conectado haciendo una consulta. No, entonces don Fernando, por favor, adelante. ¿Aló? Suyo, sí. Ya. Bueno, yo hablo como ingeniero de minas, ¿no? Y pienso que en el cobre estamos casi topados y lo voy a explicar por qué. Y mi visión en este momento es que el futuro de Chile es la energía, no es el cobre. Ya. Ahora decir, ¿por qué creo que estamos topados? Porque para invertir hay que tener dos cosas, rentabilidad y seguridad. Todo se reduce a esas dos cosas, rentabilidad y seguridad. Y eso es lo que teníamos nosotros en los años 90, rentabilidad y seguridad. Y ambas la perdimos. La seguridad, todos sabemos cómo estamos, ¿no es cierto? Y la rentabilidad, nuestras leyes de cobre, los últimos proyectos, están en 0,5% de cobre. El proyecto Caserones en que trabajé tiene 0,2% de cobre y sale adelante porque tiene molibdeno. Ese es el orden que estamos. En África están sobre 4% y 5%. Eso es la rentabilidad. Ahora, ¿por qué digo que estamos topados? Porque si revisamos la cartera de proyectos que tenemos a 10 años, son casi todos brownfield. No hay ningún greenfield importante. ¿Y por qué? Porque no hemos encontrado nuevos yacimientos. Y cuesta mucho encontrar nuevos yacimientos y no tenemos exploración. Para encontrar los yacimientos hay que tener exploración y estamos parados. Tenemos 2 o 3 prospectos en este momento, una Vizcachita, el otro los helados en Atacama. En los helados no le veo ningún futuro. Está a 5.000 metros de altura, lejos del agua. Vizcachita, la gente ahí le está poniendo... Pararon los sondajes porque molestaban a las vizcachas. Y las vizcachas eran el alimento de un zorro de la cordillera que ya no existe. Eso es lo que tenemos en Chile. Ahora, desde el punto de vista geológico, yo asistí el año pasado a un seminario de
de voces mineras. No, el de la Cámara, la que tiene Viera. Extraordinario seminario. La parte de la seguridad la tocó un colega de Minería y Ética, Daniel Weinstein, extraordinariamente muy precisa. No tenemos seguridad para invertir. Sencillamente, tú puedes hacer toda la exploración y después te dicen, no, ese proyecto no es del partido político que tengo yo. O los abogados que están todos ideologizados paran los proyectos. Ahora, veamos la parte geológica. En ese mismo seminario que hablo, hubo 4 geólogos. Uno, el presidente del Colegio de Ingenieros, de Geólogos, y uno, una eminencia como es Francisco Pancho Camus. Todos coinciden que en estos momentos prácticamente no hay yacimientos cerca de la superficie. Hay que empezar a explorar casi bajo 10.000. O sea, tenemos a lo mejor yacimientos de la historia de escondido, ¿no es cierto? Que Pancho usted la contaba muy precisa. Es un comentario. Bueno, yo solamente quiero decir que yo estoy muy de acuerdo con lo que señalas, ¿ah? El tema de la falta de exploración. En realidad, en Chile hay exploración, pero es exploración alrededor de los yacimientos conocidos. ¿Ah? Muchas veces, porque se dice, no, Chile no tiene un buen nivel de exploración, buen gasto de exploración, pero es para... Aló. ¿Por ahí? Aló, aló. Se cayó el instituto, parece. Aló, aló. Se cayó. Están explorando en el 4.º piso. Boicotearon, boicotearon. Ah, un boicot, ahí están. Echémosle la culpa a Boris, pues, para ser más fácil. La seguridad en los años 90 era mejor. Está demasiado bueno, hay que pararlo. Sí. Ayer que están quemando, ¿ah? Hubo La censura palabra, en Juan Carlos, de el nuevo. instituto. ¿Eh? Puta, yo soy mal. La partida de riesgo es. No se puede Que hablar, parta de cero, que parta de cero. no se Se puede fue a hablar Narcotelé ya, todo. pues, se fue a Narcotelé. Puta, qué terrible. Vamos a Es decir un que el riesgo polvo no se inherente. acaba, ¿Sí? pese a que esté todo mal. Se La corta y culpa la empieza con tiene, este. la culpa la tiene Oscar Mendoza. Siempre lo mismo. Ya, Juan Carlos, estamos de vuelta. En los minerales, las plantas de tratamiento, estamos votando, están en los desmontes, en los ripios. Entonces no tenemos ningún afán en transformar nuestro país en un país que sea también generador de otras materias y no solamente del cobre, que es el principal metal que nos sostiene. Incluso las políticas, la gobernanza andan irregular. Codeco quiere comprar el 10% que era Blanca. No entiendo. ¿Ya? Estamos celebrando o recordando la nación del cobre y hemos entregado el litio. ¿Ya? Entonces, creo que no tenemos una dirección muy clara en nuestro quehacer minero. Eso es mi comentario. Bueno, sí, yo creo que sí. De hecho, lo que pretendí decirles hoy día es que por lo menos en este desafío que hay, estas oportunidades que hay actualmente, creo que no estamos con las políticas correctas. Creo que deberíamos estar haciendo mucho más para aprovechar este momento. Otra pregunta, otra consulta. Por favor, si puede decir el nombre también. Hola. Hola, buenas tardes. Me llamo Felipe Bando. Yo soy estudiante de la Universidad Andrés Bello, ingeniero civil en mina. Y mi pregunta va más relacionada también a un tema geopolítico. Bueno, creo que todos han mencionado grandes cosas importantes a destacar.
Pero usted mencionaba que obviamente el mundo, después de, si hablamos la historia, no de remontar hechos específicos, pero si vemos el mundo siempre ha sido gobernado por ciertos sectores. Chile siempre ha producido y eso nos ha dejado bien, pero como usted dijo, es necesario. Yo tomé ese punto y me hago la pregunta. Pero aquí también lo mencionaban delante, que de repente por los temas políticos no sabemos, hay que ser claro, los partidos políticos, bueno, dicen, no, yo quiero invertir acá, acá, pero también eso acá a nivel local, pero también va en relación con qué potencias nos vamos a relacionar, porque siempre históricamente ciertos países se relacionan más con países más occidentales, tal vez otros con más asiáticos, y aquí mismo estaba viendo, investigando así un poco a la rápida las empresas que han invertido tanto como empresas mineras como empresas que han dan tecnología o maquinaria. Ahora mi consulta es, ¿cómo Chile, un país que producimos cobre, tenemos el litio y podemos sacar valor agregado, o sea, no valor agregado, disculpen mi expresión, pero sacar valor a otros minerales, a otros metales, cómo podemos saber con qué potencia aliarnos en este conflicto geopolítico donde no está claro si o nos vamos para un sector más occidental, un poco más oriental, o meterse de lleno con el bloque asiático, que es nuestra principal competencia? ¿Cómo podría ser una forma de identificar con qué sector o qué potencia tenemos que invertir para que nos apoye y así poder crecer? Eso, muchas gracias. Gracias. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. De hecho, yo confieso que es una pregunta que me hago personalmente, digamos, internamente. Eh, antes de contestarte esa pregunta, yo creo que es muy relevante que esa pregunta se la esté haciendo el país, digamos, nuestros representantes, ¿ah? Que sea una materia que realmente les preocupe. Lo que más me preocupa es que ellos no los veo atentos a pensar este tipo de cosas, ¿ah? Y veo que llega un inversionista chino, llega y vamos acomodando la carga en el camino, ¿ah? Yo creo que eso probablemente es la peor de las políticas, ¿no? Ahora, para no sacarle el bulto a tu pregunta, eh, Chile siempre ha sido claramente un país de matriz occidental, ¿eh? Eso yo creo que no se puede negar. Pero tampoco podemos ser un país que se cierre a la realidad de este mundo multipolar en el que nos estamos, digamos, convirtiendo. El mundo está avanzando en esa dirección. Por lo tanto, a mí eso me sugiere de que Chile debería tener una política de diversificación de sus intereses. ¿Ah? No alinearse necesariamente con un solo poder, porque eso finalmente nos restringe oportunidades. ¿Ah? Si fuéramos, no sé, Australia tal vez tiene menos opciones para pensar algo así, eh, pero aún así China es su principal socio comercial por lejos. ¿Ah? Pero militarmente está asociado con Estados Unidos. Australia incluso la tiene más difícil que nosotros. ¿Ah? Yo pienso que Chile debería tener primero una estrategia, eso de todas maneras, esto tenerlo pensado. Y segundo, yo creo que deberíamos pensar en tener una diversificación, es decir, no alinearnos necesariamente con un país, sino que deberíamos tener una cierto balance en nuestros intereses, a partir de la minería. Gracias. Gracias. Aló, aló, hola. Ahora, Rolf, ¿escuchas? La tercera es la vencida. ¿Aló? Patricio, Sí. Carlos Vidal, por acá de Antofagasta. Le quería preguntar a Juan Carlos, primero, no lo veo hace mucho tiempo, y cómo es el desarrollo de la minería en Perú con la puesta en marcha del puerto de Chancay, que está al 30%, y como comentaste recién, con la activación del transporte de ferrocarril. ¿Cómo se ve tanto en el tema energético como No se Ahora sí me escucha bien. conecté. Rolf, Ahora sí me Perdón. conecté. ya, ok, Rolf, te escuchamos. ya? Juan Carlos, felicitaciones. Realmente muy interesante, muy actual, proactivo. Una pregunta. ¿Te criaste o estuviste en Coya un tiempo? No,
¿No? Ya, porque había un guajardo en Coya que fue gerente de teniente, ¿no es cierto? Que tuve No respondo por mis familiares, No, no, no. Oye, un agrado, un agrado. No, tu pariente, aunque no lo sea, realmente un agrado. Tuvimos juntos en Sudáfrica en una misión comercial de minería. Fue muy simpático. Bueno, a mí me quitó la pregunta Fernando. Claramente, ¿no es cierto? Mi gran preocupación es, acá en Chile tenemos unas leyes bajísimas, Fernando lo señaló, en otros países como en África, ¿no es cierto? Las leyes son extraordinarias, muy buenas. En vez de invertir 500 millones en un fantasma, como dijo del litio, como dijo nuestro estimado doctor Plet, deberíamos haber metido esos 500 millones probablemente en África. Y estaríamos ganando, aportando nuestra tecnología, ¿no es cierto? Y ganando mucho dinero. Fernando Pino también mencionó que Chile tiene realmente un futuro, o el futuro en el mundo va a ser un futuro para aquellos países que tienen energía. Y la verdad es que Chile lo que tiene es eso. Creo que si las leyes nuestras son tan bajas, deberíamos comenzar a trabajar, a pensar el país del futuro nuestro y tenemos que pensarlo en base a la energía. Tremendo potencial fotovoltaico y eólico en el norte, extraordinario potencial eólico en Magallanes, con muy buenos factores de planta. En el norte los factores de planta son malos, 25% no es un buen factor de planta. Eh, y tenemos además en la región de Aysén y Magallanes un potencial hidroeléctrico, pero que es ya inconmensurable, gigantesco. Este país tiene la posibilidad de desarrollar una serie de cosas y una de las que evidentemente tiene que hacer es aprovechar esa energía. Perdonen que me esté desviando un poquitito de lo minero en este tema, pero lo minero es lo que nos ha proporcionado un bienestar a este país hasta este minuto. Y si eso no se ve muy claro, lo que tenemos que hacer es pensar en otra minería. La minería de la energía creo es la que nos viene, nos calza como anillo al dedo. El norte, ¿no es cierto?, se está perdiendo energía y creo que lo que hay que hacer es aprovechar estas tremendas economías que se están produciendo en el mundo. La China ya está funcionando, la India viene con un poder extraordinario, Indonesia igual, un lote de otros países en Asia y ahora con el boom de las tierras raras y del cobre, etcétera, etcétera, los países africanos van a desarrollarse y van a requerir alimentos. Y lo que Chile puede proporcionarles es eso. ¿Cómo? La energía que tenemos en el norte, que nos sobre, que la estamos botando, ¿no es cierto? Porque no podemos, no se construyeron las líneas de alta tensión para traerlas al centro. Tenemos que utilizarla para desalar agua de mar, instalar bombas a nivel del mar para esa agua desalada, levantarla hasta el valle central en el desierto, donde tenemos tierra fértil, abonos naturales y sol, y transformar el desierto en un vergel. Paltas, frutas, verduras, hortalizas. ¿Para qué? Para exportarlas a la India, a la China, a los países sudafricanos, etcétera, etcétera. Bueno, yo tengo otras locuras, otras ideas que no las voy a estar planteando acá, solamente quería mencionar eso. Qué pena, Juan Carlos, que no seas pariente de este, creo que se llamaba Juan Carlos también Guajardo, del Oye, teniente. No sé, oye, tú. yo lo que sí sé es que los guajardos son de Chanco, ¿ah? La zona de Chanco. Es el origen de todos los guajardos. Así que como andamos por esa zona, lo más probable es que tengamos alguna relación. Así que Oye, pero Creo que era entonces, Patricio Guajardo, el pato entonces deberíamos comer unos buenos quesos, po, ¿ah? no es mala El idea. quesito de Chanco es extraordinario. Ok, gracias, Rolf. Oye, yo quería hacer un comentario a lo que dice Rolf, ¿ah? Vinculado con una pregunta que no sé quién la hizo sobre Perú, ¿ah? Que Ah, pasó sí, por ahí. sí, sí, sí. Acá Eh, estoy oye, esperando.
No sé, Ron, si tú sabías, pero el otro día miré un gráfico que me dejó muy sorprendido y mostraba la evolución en los últimos 10, 15 años de las exportaciones de fruta de Chile y de Perú. Sí, Y resulta que Perú pasó a Chile hace 2 años como efectivamente. productor de fruta. Entonces, esta sensación que tenemos de que en minería estamos medio parados parece que no es solamente aquí, digamos, hay un problema un poquito mayor, ¿ah? Que daría como para otra conversación, pero poner atención, ¿ah? No es solo, hay un tema mayor que está en desarrollo, ¿ah? Atención. Efectivamente, es muy cierto lo que tú dices y es muy atinente mencionarlo. Perú desarrolló lo que nosotros podemos hacer también con nuestra agua de mar. Perú tiene la ventaja de que tiene la sierra al lado y tiene la Amazonas un poquitito más allá, pero en la cordillera, en la sierra peruana, hay mucha agua. Y esa agua lo que hicieron es a través de túneles, canales, etcétera, etcétera, la han traído a la costa y la zona de Arequipa, por ejemplo, que antes era un desierto como el nuestro en el norte, en este minuto está pintada de verde y hecha, transformada en un vergel y nos están ganando. Pero nosotros podemos transformar esa cuestión. Lo que necesitamos es un presidente que piense y que haga cosas, no que hable. Rolf, te esperamos en la campaña de 2026. Ahí tenemos otra consulta telemática. Disculpe, para sí. aprovechar después nos... por favor. ¿Puedo, Patricio, ¿puedo hacerla por acá? Sí, sí, por supuesto. No, sí, ahora no va. No, está bien. Disculpen primero. Bueno, felicitaciones, Juan Carlos. Gusto en verlo de nuevo por acá en Chile y en el norte lo esperamos. Mira, mi consulta es la siguiente. ¿Cómo ves el desarrollo de la minería en Perú con la puesta en marcha del mega de desarrollo, casi ya creo que le queda muy poco? Y también, como tú comentaste, el desarrollo del ferrocarril. ¿Y cuáles son los... No, no te escuchamos bien. No se escucha bien. Ya, te repito la pregunta. Por favor, sí, sí. Sí, mira, ¿cómo ves el desarrollo de la minería en el Perú con con la puesta en marcha del megapuerto de Chancay? Y como comentaste recién, el desarrollo del ferrocarril también en el Perú. ¿Y cómo eso tiene un efecto sobre nuestra minería en el norte del país? Y sobre otros temas también. Bueno, de lo que he podido observar en muchos años mirando proyectos, un lugar común en Perú es que ellos tienen un potencial de proyectos Greenfield, en este caso, bastante más grande que el nuestro, o sea, definitivamente. De hecho, creo que junto con Argentina, sorprendentemente, y algunos países africanos son los países que tienen más proyectos Greenfield disponibles. Y hablando con los amigos en Perú, ellos reconocen de que los grandes desafíos no son tanto por el lado minero, sino más bien por el lado de la infraestructura. O sea, esta noticia de los trenes efectivamente puede tener un impacto importante en viabilizar proyectos que hoy por hoy se ven muy difíciles de hacer. Ahora, ¿cómo impacta eso en Chile? La respuesta es bastante simple, digamos, hay competencia por capitales. Por lo tanto, si viabilizan proyectos en otros países y nosotros no mejoramos en la ecuación que planteamos aquí de rentabilidad y de seguridad, nos vamos a quedar un poquito atrás en esa carrera, ¿no? Así que esa sería la respuesta corta para esa pregunta. Claro, pero ¿cómo va para redondear? El megapuerto ya está súper avanzado. Y como bien hablabas tú de tener una inteligencia de mercado, no solamente del país, sino que con los otros países. Esa era en relación a mi pregunta. Como bien lo has explicado tú, que nos estamos quedando un poquito atrás en varias cosas. Sí, efectivamente. Yo creo que los desafíos no los estamos viendo con la suficiente importancia. Y es parte de lo que quería concluir con el caso de los minerales críticos, pero creo que hemos ido descubriendo que abarca otros aspectos como la energía, los alimentos, ¿no?
falta un poco más de Artística. inteligencia y acción en nuestro país. Ok, gracias. Consulta presencial allá, el Sí, señor ahí. hola, aquí Alexander. Sí, Yo, Alexander. por así decir, tenía una pregunta acerca de tecnología a nivel Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Una de las cosas que me he pillado es que no todas las minas en todo Chile son iguales. ¿En qué sentido? A nivel tecnológico. Eh, Algunas minas tienen, lógicamente, por ley, más seguridad, como otras menos seguridad. En otras minas, como por ejemplo en Perú, es diferente. También como pasa en Ecuador y en Brasil. Hay yacimientos, por ejemplo, que está ocurriendo hoy día con Argentina que no están siendo explotados, que próximamente van a explotar. Entonces yo, por así decir, me preguntaba, lógicamente no todos tenemos la misma información. Lamentablemente nos escondemos la información. De esa manera, si nosotros partimos por una cultura de poder abarcar todo lo que es lo que conocemos a nivel Sudamérica o a nivel Chile, vamos a poder avanzar. Cuando lleguemos a ese nivel, podremos nosotros hablar con otros profesionales de otros continentes. Por ejemplo, los hindúes, los chinos, los japoneses y los europeos. Ellos también tienen, lógicamente, otra tecnología como otra cultura, que nosotros nos vemos así, que Perú, que Chile, ellos también quizás, pero ellos son una Unión Europea. Nosotros nos falta quizás eso, que es abarcar y unirnos como mineros, porque aquí somos todos mineros. Perú es un país minero, Canadá es un país minero, Norteamérica es un país minero, bueno, Chile, ¿cierto? Se, para el tema de explotación, eh, nosotros producimos y enviamos, ¿cierto? Por ahí escuché decir que la planta también nosotros enviamos concentrado, allá lo separan, perdimos. Por así decir, no tenemos la tecnología como para construir una planta aquí y hacernos cargo de eso. Por lo mismo, que no hemos avanzado como ingenieros, po. Quizás no guardamos la información, no tenemos esa fluidez con demás países para, voy a decir, construimos un puerto en Sudamérica y hagamos la planta aquí. Yo me preguntaba, ¿cuál es su opinión respecto a usted que conoce Suecia? El tema de cómo son los profesionales allá, en comparación que cómo son los profesionales internacionales, como es los hindúes, los chinos, los japoneses también, como también son los canadienses, que ellos siempre tienen esa y nos dejan fuera del ámbito, claro, que es cultural. ¿Cuál es su opinión de visión como ingeniero? ¿Qué es lo que espera mañana? Porque yo mañana quizá entre, o sea, quizá tengo un amigo que estudia, mañana va a aprender Vulkan y mañana va a aprender lo que quizás muchos saben. ¿Entiende? Ese es por así yo pensaba que nos podríamos juntar como tipo nación, como se juntan todos mayormente los políticos a crear políticas a nivel Nación Unida y formar un encuentro y compartir experiencias como tecnología. Porque en Europa se hace, en España, Suecia, Noruega, norte de Rusia también. ¿Y cuál es su opinión acerca de eso? Hoy día aparece Python, por ejemplo. Suecia, boom, mucho manejan el programa, muchas aplicaciones, mucha tecnología. Lo viví, también lo vi. Vuelvo aquí, carecemos un poco de eso. Ya estamos hablando de otro idioma. Entonces, de repente cae algo por ahí. Más o menos la conciencia de que qué es lo que esperamos nosotros en visión a 10 años más. Podríamos decir que mañana vamos a morir 10 yacimientos, pero si no tenemos la misma información, el yacimiento va a seguir siendo explotado igual que el año 2000, que el año 90. Y vamos a seguir nosotros comprando tecnología de afuera. Y yo creo que eso nos caemos bastante. Los chinos mañana pueden decir que baja la economía, o sea, baja el peso del dólar o el euro, ya hay un balance en que nosotros vamos a tener que enviar materias primas y ellos van a parar en la explotación. Lo mismo que, sí, eso.
Esa es mi pregunta. ¿Qué es lo que usted piensa a lo que se viene ahora? Ahora que ya vienen todas las aplicaciones y que nuestros ingenieros hoy día solamente están llegando al nivel de aprender algunos programas. Bueno, gracias por la pregunta. No estoy seguro si entendí bien para dónde iba, pero me parece que estás apuntando a temas como de futuro de tecnologías, cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, yo creo que en Chile hay algunos avances tecnológicos, ¿ah? Tal vez no están tan visibilizados, tal vez no están tan organizados, no están tan apoyados por el gobierno, tal vez por ahí podríamos encontrar algunas dificultades, ¿no? Em, También creo que en el tema de educación, efectivamente ahí podríamos hacer un poquitito más en materia minera, ¿eh? Eh, Incluso no estoy hablando de temas universitarios, ¿ah? Estoy hablando incluso esto es uno de mis grandes frustraciones, el currículum escolar en nuestro país debería incluir estas visiones de futuro de la minería, porque si uno va a los currículums escolares, seguimos pensando en la minería del carbón en lota, digamos. Entonces, si partimos de ahí, estamos mal, ¿eh? Yo creo que habría que hacer un esfuerzo importante en que los currículums de educación planteen buenas ideas de futuro sobre la industria minera. Ahora también yo creo que hay bastantes eventos que se realizan en el mundo donde se plantean estos temas. Yo creo que Chile tiene una buena posición, ¿eh? Eh, Eso. Tal vez mencionaste Suecia. Bueno, yo sí estuve un tiempo en Suecia hace muchos años, ya no me quiero ni acordar, pero es interesante, los suecos, eh, las operaciones mineras tienen muy poca gente, eso siempre me llamó mucho la atención. Son operaciones mineras muy... Automatizada. Sí, tenían el concepto de automatización bien desde el comienzo, desde más de 20 años que yo ya vi que la mina operaba prácticamente con muy poca gente, con muy pocos controles también, ¿eh? Hay mucha autodisciplina en la forma en cómo manejan la mina, ¿no? Es un comentario como para cerrar la parte de la pregunta. Gracias. Ok, gracias Juan Carlos. El señor Demetrio. Perdón, don Francisco. Sí, Mira, Francisco, sí. dado que alguien mencionó a Perú, me recordó el megapuerto de Chancay que se está construyendo en Perú. Y que es importante tener presente que la logística juega un rol fundamental, ¿ya? Y tengo entendido que se está construyendo ese megapuerto y se están estableciendo convenios comerciales con China de tal manera que todos los productos lleguen a ese puerto y de ahí se distribuyan y que de ahí partan los productos de nuestro, por lo menos de Chile, hacia los mercados internacionales. Entonces creo que también nos estamos quedando de lado en algunos aspectos que son fundamentales, que tienen que ver con esos sentidos, ¿ya? Sí, bueno, el tema de Chancay es sumamente importante porque primero está financiado por chinos, ¿no? Un puerto financiado por chinos. Yo creo que la trascendencia más grande es que ese puerto pueda convertirse en la principal conexión entre el Atlántico y el Pacífico, ¿ah? Yo creo que yo creo que sería el punto a observar más fuerte. Y lo último, sin querer, digamos, seguir pegándole el suelo a nuestro propio país, pero ¿cuánto tiempo está el puerto San Antonio sin desarrollarse, el puerto de gran escala? Muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Y eso lo dice un porteño, ¿eh? Con un poquito de dolor. Él también es porteño. Gracias, gracias Juan Carlos, porque pones un tema más allá de la minería, porque justamente un tema de estrategia de país en el actual escenario mundial. Y de ahí tú le pones un bracito que podría ser a lo mineral estratégico. Pero justamente yo quería felicitarte por eso, porque en el grupo Minería Ética justamente estamos tratando de hacer esta cosa y vamos a tratar de entregar proposiciones a los candidatos presidenciales de todos los frentes, a ver si agarran alguna idea, y a ver si la tiran, porque Chile tiene potencial. Y más que potencial, deberíamos retomar la credibilidad y deberíamos retomar los capitales que llegan.
Porque incluso esto de que ahora estamos complicados porque no hay seguridad, pero bueno, es riesgoso. Y los riesgos, hay gente que se arriesga. Hay tremendas posibilidades, capitales del petróleo, digamos, que de repente familias que son millonarias, más que millonarias, están dispuestas a poner por este país y que está tranquilo en una cosa no tan rentable, pero que sea de larguísimo plazo y sea buena para ellos, ¿ya? Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, es eso. Y se puede hacer muchas cosas. Y en Minería Ética justamente estamos mirando que nuestro país tiene que ir al desarrollo usando la minería como punto, como trampolín, porque es lo que más tenemos, pero eso nos permite, y de hecho nos ha permitido, escalones de otras industrias. Nos permitió el escalón de las renovables, nos está permitiendo el escalón de las aguas, y con las renovables viene el escalón del hidrógeno verde, y con las aguas viene el escalón del Chile verde, del Chile alimentario. O sea, tenemos posibilidades tremendas, pero no tenemos que quedarnos dormidos. Tenemos, tenemos que ir a una visión positiva, ¿ah? Porque, pucha, tanto pegando entre nosotros, nos empezamos a achatar nosotros mismos. Pero claro, da rabia de repente, pero esta rabia hay que transformarlo en positivismo, ¿ah? Y de hecho en Minería Ética vamos a presentar esto con los candidatos presidenciales, mostrando tanto la minería que tira el carro, que da los primeros, los startups para las otras industrias, ¿te fijas? Entonces, esta misma cosa del transporte, o sea, es cierto que Corío y Chancay tienen como veintitantos metros y nuestros puertos tienen 16 metros de calado apenas. Pero resulta que los indios norteamericanos querían colocar uno ahí donde venía en Copiapó a la costa, digamos, La Hacienda Castilla. en la Hacienda Castilla, y ahí tenemos calados como de 26, 30 metros. O sea, tenemos posibilidades. ¿Ah? Es cosa de que incluso el mismo Marcos Lima dice, oye, acudamos a fondos soberanos. Todos estos fondos de pensiones que en Chile lo estamos matando, en otras partes buscan alternativas y no buscan alternativas tanto súper rentables. Lo que buscan es alternativas que les den rentabilidad a largo plazo. Y nosotros podemos subirnos a ese carro. Y en todo. Entonces, por eso yo te felicito porque te estás metiendo a ese tema y te invito a Minería Ética, que nos juntamos a conversar estos temas en largo y tendido, digamos. Y justamente tenemos un convencimiento que lo hemos conversado ya de varios años. Partimos con el tiempo de la pandemia juntándonos y ya puta, somos más de 200 y tantas personas. Entonces, ahí se han tirado muchas cosas y de hecho, lo mismo que dice aquí Fernando Pino, lo que ha dicho Edwin Plet, lo que dijo Rolf, todas estas cosas se han ido juntando. Entonces, le invitamos a participar en él y ahí justamente sumamos. Así que eso es lo que te quería invitar, pero felicitarte y gracias porque es lo que tenemos que mirar. Y no tenemos que tenerle miedo a los políticos. Tenemos que tratar es cierto, los ingenieros nos da miedo porque los políticos, oye, se van para un lado, para otro lado y después al final quieren agarrar ellos. Todos parten, yo creo, con muy buenas intenciones, pero un par de años ya se malean todos, po. O nos malearíamos todos, no tengo idea, somos humanos. Pero la idea está que hay que entrar con ellos y tratar de golpear el muro de la mente, por una vez te cae. Eso nomás, Juan Carlos, y muchas gracias, perdona, fue una invitación y una Gracias. intervención. No, yo he tenido la oportunidad de participar, acuérdate, Sergio, Sí, así que no, pero, muchas gracias. pero más continuo con ustedes. Gracias. Ok, gracias. Vamos a hacer la última pregunta telemática para finalizar y el cierre. Marcelo. Ok. Hola, Marcelo, buenas tardes. Hola, O buenas Marcelo tardes. Stop. Marcelo Stop. Eh, hola. Juan Carlos, felicitaciones por tu ponencia. Mira, yo tengo una pregunta. ¿Cómo hacemos un bloque más grande, representante de la minería, donde están las agrupaciones como esta, como otras, las empresas mineras, para influenciar a las políticas de gobierno y a los gobiernos en turno, para que haya mayor crecimiento y sacamos esta idea que tienen en la cabeza, que con más impuestos el país va a estar mejor y no con más crecimiento. Nosotros, el producto de la minería es un 11%.
en el Producto Interno Bruto. Entonces no es entendible el peso que tiene para la importancia que se le da en este momento y lo que se viene para el futuro, como tú mismo lo explicaste. En México se entiende que la minería metálica es del 0,5%, pero en Chile es casi del 12%. ¿Cómo hacemos un grupo más grande, más cohesivo, para ir en conjunto y influenciar esto? Y no cada uno peleando desde su rincón, por su beneficio. Ya se me pregunta. Bueno, gracias Marcelo por tu intervención. Bueno, me haces una pregunta muy difícil porque ¿cómo, a ver, cómo hacerlo? Em, Mira, yo lo que he estado viendo, primero creo que es importante decir que hemos estado, en mi opinión, en una batalla cultural bastante relevante en los últimos años. Eh, eh, en el sentido de que se instaló una visión antiminera en alguna parte de la nueva generación. Algo que viene un poco de la matriz ambientalista, tipo Greta Thunberg. Yo creo que hay un movimiento global que en Chile se instaló con bastante fuerza. Y por lo tanto, hay una batalla bien grande que dar a nivel cultural en cuanto a demostrar de que la industria minera es una industria viable y no solo viable, sino que efectivamente clave para el desarrollo del país. Esto a nosotros nos puede parecer de perogrullo, pero resulta que estamos en una disputa que no sé si todos le hemos tomado el peso, y hay gente muy influyente en el gobierno y en el parlamento y en los partidos políticos que tiene esa visión. Quiero decirlo con todas sus letras, digamos. Sí. Por lo tanto, la importancia de lo que tú dices de ese llamado, yo lo inscribiría primero en eso, que hay una batalla que no es solo política, sino que es incluso cultural. Ahora, cómo dar esa batalla de mejor manera, de una manera más organizada? Ahí yo te puedo decir que no soy para nada bueno, digamos, no se me ocurren buenas ideas. Lo único que te puedo decir es que tal vez valga la pena ponerle atención es que creo que primero las compañías mineras se han ido dando cuenta de este escenario más difícil, más complejo en el país, y ha ido surgiendo una iniciativa que se llama Compromiso Minero. Yo no sé si ustedes la conocen, tampoco quiero hacerle propaganda a nadie, no lo sé, pero he visto que tienen un enfoque algo distinto, en el sentido de que si bien están las compañías mineras detrás, lo que me parece que es positivo, pero tienen la idea de incluir a mucha gente y de dar un mensaje más transversal hacia la sociedad. No digo que sea el camino, pero creo que vale la pena mirar ese tipo de cuestiones, porque, bueno, hay muchas entidades y hay muchas personas, pero efectivamente debería haber un gran paraguas tal vez que englobe todo esto y canalice nuestra energía, porque sí, es importante dar esa pelea cultural. Ok. Bueno, muchas gracias. Agradecer a nuestros asistentes presenciales y a nuestros asistentes telemáticos a esta interesante, y muchas gracias, Juan Carlos, por tu participación el día de hoy. Los que Gracias a estamos ustedes. presenciales estamos invitados a un cóctel ahora posteriormente a conversar un rato. Gracias.